Buenas tardes a todos y a todas. Y antes de presentar mi ponencia, querría agradecer a la organización del Congreso la labor que están llevando a cabo. La escritora Emily Jane Brontë ha sido objeto de numerosas investigaciones que han abordado diferentes aspectos de su vida y obra. En el momento de su publicación, 1847, Wuthering Heights se considera una novela desagradable, ruda, de personajes diabólicos, pasiones violentas y destructivas, cruel y por ende inmoral. En la sociedad inglesa del siglo XIX, el papel de la mujer no tenía lugar en el mundo literario ni intelectual. En este periodo, abrirse camino en un mundo básicamente masculino siendo mujer era realmente complejo y, como afirma Hidalgo Andreu, se sentía un desdén por la capacidad artística e intelectual de las mujeres. Actualmente, tanto Emily Brontë como su obra Wuthering Heights son internacionalmente conocidas, en gran parte debido a los directores y productores cinematográficos que han versionado la obra literaria. Aunque la obra no fue ignorada por la crítica contemporánea, sin duda causó una profunda sensación de asombro e incertidumbre en el momento de su publicación. Según el estudio de Paz Kindeland, la crítica de la época consideró como preocupantes las pasiones de los protagonistas, los cánones de la corrección y de la delicadeza que debían ser observados en toda obra de ficción en prosa en lo que concernía al tratamiento del tema y caracterización de los personajes no habían sido respetados ni por un momento a lo largo de toda la novela. Igualmente preocupantes eran las pasiones violentas y destructivas de sus protagonistas, las cuales reclamaban una abierta condena por parte del lector, y sin embargo habían sido dramatizadas con una intensidad tal que más que repeler insinuaban la simpatía o comprensión del autor por las mismas. La vida de las hermanas de la autora de Wuthering Heights siempre estuvo unida a la de sus dos hermanas Charlotte y Anne Brontë, y las tres han pasado a la historia como tres referentes indiscutibles de la literatura victoriana. Las Brontë, como otras autoras, se enfrentaron a ciertas dificultades por el hecho de ser mujer, y sus trabajos fueron publicados bajo seudónimos. Jane Eyre se publica en octubre de 1847, mientras que Wuthering Heights y Agnes Grey salen a la luz en diciembre. El editor Mr. Newby provocó una confusión de identidad entre los autores e hizo creer a la crítica del momento que Charlotte era también la autora de las novelas de Emily y Anne. Así se generó una gran confusión acerca de la misteriosa identidad y sexo de los tres hermanos Bell, Currer, Ellis y Acton, que aumentó considerablemente el interés inicial. Tras la publicación de Wuthering Heights y Agnes Grey, en diciembre de 1847, la crítica se centra en la obra de las tres hermanas, especialmente las de Emily y Anne, que causaron gran impacto. Wuthering Heights, publicada en todas las ediciones españolas con el título de Cumbres Borrascosas, también se ha consagrado como un éxito editorial. Las primeras solicitudes del Archivo General de la Administración AGA, que recogen datos sobre Cumbres Borrascosas en la dictadura franquista en España, fueron consultadas por Pajares Infante, y gracias a su investigación conocemos que no sufrió ningún tipo de impedimento por parte del aparato censor. Este interés por la novela, que surge desde los años 20, ha continuado, y lo sabemos gracias a las numerosas traducciones y reediciones que se han publicado. Según Telefons, únicamente han transcurrido unos pocos años en los que no se ha publicado alguna edición de la novela, y además se ha incrementado notablemente en la década de los 80 y 90 y en la primera década del siglo XXI. Cumbres Borrascosas ha sido reeditada en más de un centenar de ocasiones e indiscutiblemente las casas editoriales han obtenido beneficios económicos. Aunque alcanzó un éxito rotundo en el momento de su publicación, hoy día es una obra internacionalmente conocida y su autor es un mito literario. Miller explica que tanto Jane Eyre como Wuthering Heights han llegado a la cultura de masas a través de Hollywood, versiones teatrales, televisivas y música pop. En 1995, Stoneman acuña el término de la Brontian Cultural Dissemination. Esta llamada diseminación cultural engloba todos los elementos que muestran la influencia de la vida y la obra de un autor en la cultura y sociedad, a través de reescrituras, versiones cinematográficas, teatrales, pictóricas, radiofónicas, la organización de eventos conmemorativos y sociedades literarias que sirven para preservar la memoria cultural de un determinado autor.
En 1977, Anna Lestrange, como lectora de la narrativa brontiana, publica una secuela para Wuthering Heights. Esta obra se desarrolla de un modo paralelo a su predecesora, tanto en estructura como en la caracterización de los personajes. Es destacable mencionar que esta obra ha pasado casi desapercibida por la crítica, aunque gracias al estudio de Van der Meer sabemos que la autora utilizó un seudónimo y su verdadero nombre es Rosemary Elbert. En este estudio pretendemos analizar a tres personajes femeninos. En primer lugar, estudiaremos el caso de Catherine e Isabella Linton en Wuthering Heights y, en segundo lugar, estudiaré el caso de Margaret Earnshaw en Return to Wuthering Heights. A simple vista, la pasión de Heathcliff y Catherine parece ser el tema central de la novela brontiana, pero ¿por qué decidió Catherine contraer matrimonio con Edgar? Su decisión podría justificarse ante la situación de maltrato que sufría en su hogar. Su hermano Hindley era adicto al alcohol y la protagonista necesitaba huir de Wuthering Heights, de su hogar. Durante la estancia de 5 semanas en la granja, Catherine Earnshaw descubre un nuevo mundo lleno de lujos, comodidades y apariencias. Tal y como explica Menéndez Rodríguez, la sociedad victoriana es célebre por su doble moral, su interés por mantener las apariencias y el que dirán. En el capítulo 9, Catherine revela al lector los verdaderos motivos por los que decide contraer matrimonio. Nelly, ahora veo que me tienes por una miserable egoísta, pero ¿no se te ocurrió nunca que si Heathcliff y yo nos casáramos seríamos unos pordioseros? Mientras que, si me caso con Linton, puedo ayudar a Heathcliff a levantarse y liberarse del poder de mi hermano. Catherine le indica a Nelly que si se casara con Heathcliff serían unos pordioseros, mientras que si contrae matrimonio con Edgar podría ayudar a Heathcliff a liberarse de la tiranía de Hindley. Recordemos que el matrimonio era esencial para conseguir una cierta seguridad social y económica. Para entender la narrativa brontiana es indispensable hacer alusión a Heathcliff, un personaje huérfano de origen desconocido que tratará de vengarse de la sociedad clasista que se ha atrevido a excluirle. Es interesante analizar la cita de Thompson, en la que afirma que Emily Bronte nos ha engañado a un número de lectores durante generaciones, haciéndonos creer que se trataba de una bonita historia de amor, cuando también en Wuthering Heights existe una historia de violencia de género. La preferencia de Catherine por Edgar precipita la desaparición de Heathcliff en la novela brontiana. Ella lo rechaza como pretendiente porque es socialmente inferior a Linton. El que era un niño huérfano logra ascender social y económicamente durante su estancia de 3 años y tiene sed de venganza. Sin embargo, esta vendetta no será contra Catherine, sino contra otros personajes. Isabella Linton, con tan solo 19 años, huye a escondidas con él. El astuto de Heathcliff basa exclusivamente su matrimonio con Isabella en su interés económico y social. La señora Heathcliff, en una carta dirigida a Nelly, al ama de llaves, relata sus sentimientos como mujer maltratada y el trato inhumano que recibió por parte de Heathcliff en Wuthering Heights. ¿Es el señor Heathcliff un hombre? Y si es así, ¿está loco? Y si no lo es un demonio. No le diré las razones que tengo para hacerle estas preguntas, pero le suplico que me explique, si puede, con qué ser me he casado. En el capítulo 14, después de haber leído la carta de Isabella, Nelly le pide a su hermano Edgar que la perdone, pero él no accede a su ruego. El objetivo principal de Heathcliff es hacer que su esposa lo odie y que su vida sea miserable. Isabella se da cuenta de que es una mujer maltratada, huye de su hogar y irrumpe en la granja sin aliento, sangrando, incapaz de mantenerse en pie. Como podemos observar en la cita, el vestido era de seda ligera y el agua lo adhería al cuerpo. Sus pies estaban solo protegidos por unas delgadas chinelas y hay que añadir a esto un profundo corte debajo de una oreja que solo el frío impedía que sangrara profusamente, el rostro pálido, arañado y con contusiones y un cuerpo que apenas podía sostenerse, tan fatigado estaba. Isabella huye de su hogar tras haber sufrido una agresión física en la que Heathcliff ha intentado agredirla brutalmente, lanzándole un cuchillo que afortunadamente le hiere únicamente en la oreja. Precisamente esta agresión es la que la empuja a escapar a la granja. El respaldo del escaño y la persona de Earnshaw se interponían entre Heathcliff y yo, así que en vez de intentar alcanzarme agarró un cuchillo de la mesa y me lo tiró a la cabeza. Se me clavó debajo de la oreja e interrumpió la frase que iba a pronunciar, pero mientras me desclavaba el cuchillo corrí hacia la puerta y desde allí lancé otra frase que espero que se le clavara un poco más adentro de lo que a mí se me había clavado su proyectil.
Debido a su sufrimiento, la esposa de Heathcliff se convierte en un ser deseoso de destrucción hasta tal extremo que siente placer al provocar a su agresor. Edgar, el hermano de Isabella, solo se reencuentra con su hermana 12 años después, cuando ella está en su lecho de muerte. Sin duda, el comportamiento de Isabella no es el ejemplo a seguir de la época victoriana. Tras esta cruel agresión física, la joven se dirige a un destino desconocido que, como sabemos por Nellie Dean, la narradora, se encuentra en algún lugar del sur cerca de Londres, donde da a luz y bautiza a su hijo con el nombre de Linton. Cuando Isabella fallece en Londres, Heathcliff pide la custodia de su hijo Linton Heathcliff. Precisamente este será quien le permitirá lograr su triunfo sobre los Linton y heredar sus propiedades. Encontramos un paralelismo en la historia de Margaret e Isabella Linton en la novela de Emily Bronte. Ambos personajes son víctimas de la venganza de Heathcliff y Jack. Lestrange, como Emily Bronte, se centra en las experiencias femeninas y violencia de género. Sin embargo, en su trabajo publicado en el siglo XX, un siglo posterior, la autora en 1977, la autora se atreve a denunciar no solo el abuso físico y psicológico, como el caso de Heathcliff con Isabel en Wuthering Heights, sino también se atreve a denunciar una violación, una agresión sexual. Jack Heathcliff, hijo de Heathcliff, intenta degradar a su esposa refiriéndose a ella como un animal de establo, tal y como conocemos por el relato de Agnes. Qué crueldad, no era posible creer que estuviera hablando de una dama distinguida, sino de un animal de su establo al oír sus vulgares palabras y ver su expresión exaltada. En su rostro se veían reflejadas la lujuria desenfrenada y la avaricia. La hija de Catherine está embarazada y deprimida, pero no quiere que sus sentimientos afecten al bebé. Sabe que pronto llegará el momento de dar a luz y debe estar relajada para ese momento. Una noche en la que Margaret no desea tener ningún tipo de acercamiento con su marido, este comienza a humillarla, aludiendo al hecho de que él también tuvo relaciones sexuales con su madre, un hecho verídico en la obra. Hoy pensar cómo te me brindaste una vez, Margaret, entonces no me pareció sentir ningún asco de tu parte. Sí, y tu madre también. Buen par de hembras calientes. Piensa, recuerda tus ardores, Margaret, y déjame entrar. No quedarás decepcionada. Gracias a la narración de Agnes sabemos que además de soportar esta horrible humillación, Margaret es víctima de una violación. Qué palabras insultantes. Podía oír su pesada respiración, pero ningún sonido de la habitación de mi ama, hasta que de repente, horrorizada, oí un ruido espantoso de madera que se hacía astillas y comprendí que el coronel había logrado introducir su cuerpo voluminoso y levantado el cerrojo. Mi ama lanzó un alarido penetrante, pero él pronto la dominó. Me es imposible describir los sonidos aterradores que oí. Desearía no recordarlos tan vívidamente. A la mañana siguiente, Margaret presenta secuelas físicas de la violación sexual y no puede dar el pecho a sus hijos, como nos transmite Agnes. También el ama de llaves percibe los daños físicos del maltrato. Los estragos de la noche anterior habían desaparecido, pero tenía un labio hinchado y un leve moretón sobre un ojo. Margaret se siente avergonzada, no es capaz de reconocer ante su hermano que ha sido golpeada y se inventa la excusa de que se ha caído. La narradora se siente aterrorizada por lo que vivió la noche anterior de la violación. Me cubrí la cara con las manos y me eché a llorar porque no había dormido la noche anterior y aún estaba aterrada. Reighton, su hermano, pretende defender a Margaret y reta al coronel Jack Heathcliff a un duelo, y en este enfrentamiento Jack Heathcliff fallece accidentalmente y esta muerte repentina le permite a Margaret liberarse de las garras de su opresor y llevar una vida pacífica con sus hijos. Emily Bronte es considerada un mito literario, pero en el momento de la publicación de su obra, la crítica no supo valorar la importancia que la autora concedió a la mujer en la sociedad victoriana. Aunque su única novela no pasó desapercibida por los críticos, se entremezclaron palabras de alabanza y condena. Bronte criticó a la sociedad que la rodeó y reflejó las limitaciones sociales a las que tuvieron que enfrentarse las mujeres. Por el hecho de ser mujer, la autora también sufrió discriminación por parte de una sociedad que sentía desdén por su capacidad artística e intelectual.
Mediante las dos generaciones de personajes femeninos, la escritora reivindica el papel de la mujer en una sociedad patriarcal, en la que el marido tenía la custodia de los hijos y la mujer no tenía protección legal ni económica. A través de la historia de Catherine, Bronte denuncia la imposición del matrimonio en la sociedad. Al contrario que Catherine, Isabella Linton no sigue las normas del decoro victoriano. Isabella huye y contrae matrimonio sin el consentimiento de su familia. El personaje es víctima de los malos tratos de su marido y finalmente decide huir embarazada. En este trabajo también he abordado el fenómeno de la diseminación cultural brontiana acuñado por Stoneman y, a mi juicio, Anna Lestrange se ha enfrentado a la difícil tarea de continuar el legado de la narrativa de Emily Bronte desde una perspectiva de género y merece que su obra sea elogiada. A través de la historia de Margaret, la autora se atreve a denunciar no únicamente el maltrato psicológico o físico, como ocurría en el caso de Isabela, sino también una violación. Espero que hayan disfrutado con la ponencia y muchísimas gracias por su atención.